Bueno, chicos, vamos a ver hoy el método de discos y anillos. En primer lugar, pues, ¿qué es lo que vamos a pretender? En la clase anterior, pues calculamos áreas bajo la curva, ¿no? Ahora vamos a calcular volúmenes. Pero vamos a tener dos formas de calcular volúmenes. Y estas fórmulas, por cierto, se basan en el cálculo de un volumen de un cilindro, básicamente. Pero pensemos ahora que el cilindro tiene un radio, como pueden ver acá, un radio que no es constante. No es un radio constante, es un radio que depende de X. ¿Ok? Entonces aquí pueden ver ustedes que claramente tenemos un radio mayor acá, pero a medida avanzamos en X, al menos en esta figura, el radio va disminuyendo. Entonces, la forma de calcular este volumen sería pi por el radio al cuadrado. En este caso sería la integral desde A hasta B, ¿verdad? Definido de A hasta B, siempre y cuando el eje de revolución, pensemos lo siguiente, pensemos que quien está dando vueltas es el eje horizontal. Cuando decimos que estamos calculando un volumen de sólido de revolución, es un volumen que se forma a partir de las revoluciones que da un eje. Pensemos, ¿qué es una revolución? Bueno, son vueltas, ¿cierto? ¿Sí? Si ustedes, alguno de ustedes es técnico, conoce los tornos, se ha fijado que los tornos, pues básicamente tienen un giro, ¿verdad? A altas revoluciones, si fuera un torno de madera, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estos tornos hacen que, eh, al menos a la vista, una figura como, como un paralelepípedo, ¿verdad? Una figura geométrica, una figura tridimensional, a altas revoluciones se vea como un cilindro, ¿no es cierto? Entonces, ese cilindro, por ejemplo, si esto empieza a dar vueltas, esta imagen nosotros la veríamos reflejada en el otro lado. Pero esta imagen siempre va a tener un radio y es un radio que no va a ser constante. ¿Ok? En este caso sería el volumen, sería igual al área, o mejor dicho, a la integral de A hasta B de el radio al cuadrado. Y si el eje de revolución es vertical, es decir, este es el eje de revolución vertical, entonces tendríamos un análogo, ¿verdad? Solamente que el radio sería esta distancia del eje de rotación a un cierto punto. Entonces ese radio sería un radio R de Y. Bueno, un radio R de Y que yo lo puse aquí como F de Y. Ok, es lo mismo. Es más, para aclarar y para que no se vayan a confundir, le vamos a poner acá F de Y, ¿verdad? Sería el radio. Entonces la analogía sería la misma. Vean que este D de Y, este delta Y está relacionado con el D de Y. Y en este caso el delta X, ¿verdad? Está relacionado con con el D de X. Así que cuando tengamos un eje de revolución horizontal, nuestras variables van a ser X. Y si el eje de rotación es un eje vertical, entonces nuestra integral va a estar en términos de Y. Veamos este ejemplo que tenemos acá. Vean, lo primero que ustedes se deben de poner a pensar es, ¿cuál es el eje de rotación y qué fórmula vamos a usar? Entonces, ¿cuál de esta fórmula vamos a usar? Vamos a usar esta, A, la que está en azul, o B, la que está en verde, chicos. La que está en verde. Verde. Ah, el eje vertical. La que está en verde, correcto. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, el eje que vamos a tomar de rotación va a ser un eje perpendicular a él. Perdón, el elemento rectangular que vamos a tomar va a ser perpendicular al eje de rotación. ¿Qué significa perpendicular, chicos? ¿Qué significa perpendicular? Que forma un ángulo de 90 grados. Aquí está. Aquí está el eje vertical y el elemento rectangular es perpendicular al eje de rotación. ¿Ok? Entonces, el volumen, vamos a plantear el volumen. ¿De dónde a dónde, chicos? ¿Quién sería C aquí? Fíjense bien que en el eje Y, C sería 0. Esto va a ser igual a pi por la integral desde C
hasta 1. Aquí es 1, ¿no? Vean que aquí vamos a ir tomando desde acá, desde C hasta D. Es decir, desde 0 hasta 1 en Y. De la función f de Y. Ok, es una función que tiene que estar en términos de Y. Vean que aquí, pues X es f de Y, ¿no? X debe ser igual a f de Y. O sea que a partir de esto, ustedes pueden ver, y al despejar, que X sería, bueno, vamos a ver la relación que hay acá. X a la 2/3 es igual a Y. Vamos a elevar a la 3/2 a ambos lados, ¿verdad? Entonces, esto va a ser X igual a Y a la 3/2. Así que para nosotros esto sería f de Y. O sea que esto va a ser igual a Y a la 3/2 elevado al cuadrado. Todo por d de Y. O sea que esto es igual a pi por la integral de 0 a 1 de Y a la 3. Todo por d de Y. Entonces esto va a ser igual a pi por Y a la 4 entre 4 evaluado de 0 a 1. Si evaluamos en 1, pues vamos a tener ya la 4 de un solo. Así que esto va a ser igual a pi cuartos. Pi cuartos unidades cúbicas. Ese es el área bajo la curva. Como pueden ver, aquí está. ¿Verdad? Entonces ya tenemos el valor del volumen de sólido de revolución que se forma a partir de lo pedido. ¿Qué les parece, chicos? Bueno, chicos, hoy vamos a hacer un gráfico o vamos a calcular el volumen del sólido generado por esta gráfica de Y igual a secante de X, Y igual a 0, que es el eje X, donde X está entre 0 y pi tercios, girando alrededor de Y igual a 4. ¿Okay? Girando alrededor de esa función. Entonces, primero lo que debemos hacer es recordar cómo se grafica esto. Recuerden que el gráfico de la función secante es un gráfico periódico, pero que tiene discontinuidades. Recuerden que esta función es una función, como ya vamos a ver en Desmos ahora mismo. Recuerden que esta función es la función opuesta a la función coseno, ¿de acuerdo? Tenemos X por acá, tenemos Y por acá. Pero en cierto intervalo, o mejor dicho, en este intervalo, vamos a poner acá en 1, por ejemplo. El gráfico va a tener una forma como esta. Va a tener una forma de parábola, pero no es exactamente una parábola. El caso es que estas funciones tienen asíntotas. Tienen asíntotas porque esto tiene una discontinuidad y es en pi medios. Cada pi medios esto va a tener. Recuerden que, bueno, por ejemplo, si ustedes se fijan, recordar que Y secante de X es 1 sobre coseno de X, ¿no? Entonces esto tiene múltiples discontinuidades. Tiene discontinuidades, ¿verdad? Porque coseno de X, esta función coseno de X no puede ser 0. ¿Y cuándo no es 0? Bueno, pues cuando el coseno inverso no es 0. ¿Y cuándo es eso? Pues se da un montón de formas. Se da cuando es pi medios, cuando es 3 pi medios, etcétera, etcétera. Entonces, en pi medios, aquí hay una asíntota vertical. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? En X igual a pi medios, hay una asíntota. Pero veamos que la función está definida acá, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente lo que vamos a tener es lo siguiente.
Fíjense bien. Sabemos nosotros que y igual a 4 está por acá. Yo creo que exageré un poco acá, ¿verdad? Pero y igual a 4 está por acá. Y igual a 4 está por acá. Entonces, el eje de rotación es este, y igual a 4. Es un eje horizontal. ¿Ok? Es un eje horizontal. Pero siempre tengamos en cuenta que X está entre 0 y pi tercios. Entonces, vean, esto que tenemos acá, esta distancia, nosotros vamos a tomar acá un rectángulo, ¿verdad? Que este rectángulo es lo que nosotros le llamamos el radio, ¿cierto? O mejor dicho, sería la distancia del eje de rotación eh, a un cierto y. ¿Ok? Por ejemplo, veamos lo siguiente. ¿Cuánto es la distancia de aquí a acá? Esta distancia. Nosotros sabíamos y habíamos dicho en el video, perdón, en la diapositiva anterior, esta que está acá, que ese era el radio, que era, nosotros le llamamos f de x, ¿no? O sea que esta distancia de aquí a acá es f de x. Pero la distancia de este punto acá, ¿cuánto es? ¿Verdad que es 4, chicos? Esta distancia, ¿verdad que es 4? ¿Sí o no? Es una distancia constante, ¿cierto? Entonces, el rectángulo, nosotros lo que vamos a medir es el rectángulo, fíjense bien, porque este ejercicio es diferente a lo que tenemos acá. Sabemos, repito, que la altura esta que está acá, de esta distancia del eje X a este punto es f de X. Y esta distancia de este punto a este punto, ¿verdad que es 4, chicos? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale este rectángulo? ¿Cuánto vale ese rectángulo? ¿Cuánto vale eso que está en amarillo, pues? Si yo sé que esta altura de aquí a acá es f de x y sé que esta distancia de este punto a este, vamos a ponerlo acá. Si yo sé que esta distancia de este punto a esta es f de x y de este punto a este es 4, entonces ¿cuánto debe medir esto? 4 menos f de x. 4 menos f de x, correcta. Entonces esto es 4 menos f de x, que este va a ser el radio entonces que vamos a utilizar. Ahora, el volumen va a venir dado por lo siguiente. Fíjense bien, va a ser igual a pi. La integral debe estar definida desde 0 hasta pi tercios. Nos lo está diciendo el ejercicio. Por el radio. ¿Quién es el radio? Al cuadrado, por cierto. Bueno, el radio al cuadrado no es más que la longitud del eje de rotación a la figura, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 4 menos f de x. Pero ¿quién es f de x? Secante, ¿no? ¿Sí o no? Y esto es elevado al cuadrado. Todo por d de x. Vamos a hacer el gráfico, fíjense bien, para que se guíen acá en Desmos. Bueno, les decía, ¿no? Que tenemos la función y igual a secante de x, fíjense bien. Podemos ver que esta es una función periódica, ¿verdad? Estas asíntotas, esas discontinuidades que ustedes miran en la función es producto de las asíntotas, ¿ok? Cuando el coseno es 0. Entonces la secante no puede ser 0. Pero vamos a definir esto de la siguiente forma. Fíjense, vamos a ver, vamos a definirlo. Aquí necesito ok. Definirlo entre 0 menor o igual que x menor o igual que pi
Voy a ponerlo acá. Menor o igual que pi entre 3. Ok, entonces ven, ahí está, miren, solamente es una parte, ¿no? Solamente es una parte. Y la otra es y igual o 4. Simplemente lo vamos a poner aquí como 4. Vamos a ver, no lo definió acá arriba. Bueno, pues no lo definió, miren. F de x igual a 4. ¿Verdad? Entonces, pero igual, no importa, este es solo una parte, ¿no? Definida la función de aquí a acá. ¿Por qué será que no lo graficó? Yo creo que esto no grafica, fíjense bien. Bueno, me parece que no lo grafica. Bueno, entonces vamos a pasar a la pizarra de nuevo. Ok, vamos a pasar a la pizarra entonces. Bueno, volviendo a la integral, entonces, esto va a ser igual a pi por la integral de 0 a pi tercios del primer término al cuadrado, 16, menos 2 veces el primer término por el segundo, secante de x, más el segundo término al cuadrado, todo por d de x. Entonces esto va a ser igual a pi. Vamos a poder integrar cada uno de esos términos. Va a quedar 16x menos 8 por logaritmo natural de secante de x más tangente de x, más la integral de secante cuadrado, que nosotros sabemos que es tangente. Todo evaluado de 0 a pi tercios. ¿Ok? Entonces esto nos va a quedar pi por 16 pi tercios menos 8 logaritmo natural de secante de pi tercios más tangente pi tercios más tangente de pi tercios. Vamos a ponerlo acá. Menos, evaluamos, aquí nos va a quedar 16 por 0. Menos 8 por logaritmo natural de secante de 0. Más tangente de 0. Bueno, secante de 0 es 1, ¿verdad, chicos? Y tangente de 0 es 0. Más tangente de 0. Entonces esto va a ser igual a pi por 16 pi tercios. Vamos a ver, alguien si me puede ayudar aquí con la calculadora. ¿A qué es igual el logaritmo de secante de pi tercios? Y tangente de pi tercios. A ver, ¿alguien tiene? ¿Qué es igual secante de pi tercios? Cero punto sesenta y nueve. ¿Cuánto? 0.69. A ver, primero el coseno de pi tercios. ¿A qué es igual el coseno de pi tercios, chicos? Pongan eso por favor sí, coseno de pi tercios. ¿A qué es igual?
Es un medio, ¿no? Entonces, esto va a ser, es un Sí, medio. un medio. Entonces, secante de pi tercios es 2. Esto es 2. 2. Ah, es que esto era secante de pi tercios. Yo pensé que era logaritmo de... No, primero así, primero así. Entonces, o 60 grados, pues. Esto es raíz de 3, ¿no? ¿Cierto? Tangente de pi tercios. Más raíz de 3. Esto es 0. Esto es 0. Secante de 0 es 1. Logaritmo de 1 es 0. Entonces simplemente lo copio. Y tangente de 0 es 0. Entonces, este es el volumen, ¿verdad? Que andamos buscando. Lo pueden dejar así o lo pueden redondear, no hay ningún problema. Lo vamos a dejar acá, ¿ok? Entonces, así quedaría. Miren, este es el volumen. Lo pueden meter en la calculadora, de hecho. Y se los recomiendo que lo terminen, ¿verdad? Para que nos den un número real aproximado de cuánto vale el volumen. ¿Ok? No, está claro que no es un número entero, ¿verdad? Que es un número irracional, pero está bastante bien. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Que no es que simplemente vamos a usar una fórmula, sino que tenemos que pensar cuánto vale este rectángulo, cuánto es la medida de este rectángulo. Entonces, lo que hay que hacer es esto, ¿no? Eso es básicamente lo que necesitamos saber. ¿Ok? Esa es la clave en este ejercicio. Bueno, nos vamos a quedar aquí, chicos.